Bueno, muy buenos días. Gracias por la presencia de todos ustedes aquí. La conferencia de prensa que fue convocada por el FANTU se va a dedicar mayormente o totalmente a explicar la participación que tuvieron ellos en el periplo que hicieron aquí en los Estados Unidos con relación a la causa de Cuba y las denuncias y los logros que obtuvieron en estos trabajos. Así que, sin más, le paso el micrófono a Ángel de Fana, que va a trabajar como conductor de esta actividad. Muchas gracias. No está vacío el salón, miren las paredes. Está lleno de combatientes y de gente que dio la vida por la democracia, por la libertad, porque podamos estar reunidos en este evento que está siempre importante. Nápoles, un saludo, hermano. Gracias por venir. Hoy estoy haciendo esta función, conduciendo esta conferencia de prensa, por la invitación de mi hermano Guillermo Fariña, de mi hermano Manuel Nápoles, de mi hermano Anino. Y para mí es un honor de verdad compartir con ellos y con ustedes este evento. ¿Por qué se hace esta conferencia de prensa? Bueno, hay varias razones. Una es la partida próxima de Guillermo Fariña regresando a nuestra patria. Y eso merece, ya de por sí merece un anuncio. Pero también ha habido una reunión importante de la organización que preside Guillermo, el COCO, como decimos nosotros, el FANTU, y también ellos quieren informar acerca de la reunión que ha tenido en la sección internacional de FANTU. Además, el COCO con Milanés estuvieron en Europa, estuvieron en el Parlamento Europeo, y yo tuve la oportunidad y el honor de acompañarlos a ellos dos a Washington, que estuvimos también por allá. De eso se va a conversar. Pero además, una de las cosas que ha hecho Guillermo, el COCO, y que lo ha acompañado Milanés, es conversar con otras organizaciones, no solamente con su gente, sino con otros grupos, con otras organizaciones, y crear un ambiente de colaboración. No estamos hablando de una unidad, entre comillas, que sabemos que eso muchas veces nos resulta, pero sí en que podamos conversar, que podamos entendernos, en que podamos hacer cosas juntos. Y esa es una de las cosas que hoy se presenta esta conferencia de prensa. Y para hablar de este último punto que he mencionado, y que no es el último en importancia, Richard Heredia, compañero mío de prisión, dirigente estudiantil, que va a hablar un poco, y además en representación del movimiento 30 de noviembre del Gran País. Buenos días a todos. Mi nombre es José Heredia Aguirre, de Santiago de Cuba, conocido por Richard desde hace muchos años. Vengo aquí como delegado del movimiento 30 de noviembre, revolucionario 30 de noviembre, y como representante del partido 30 de noviembre democrático en Cuba, además de la Casa Cuba de Tampa, a quien como delegado estoy aquí también, y ellos están aquí presentes con ustedes. Tengo que darle las gracias a la invitación que nos han hecho, porque he venido a un sitio donde aparecen testigos en fotografía que no los veía hace tiempo. Luis Sánchez Carpente, Fernando del Valle, que no tiene foto, Sori Marín, que no tiene foto. Los demás, muchos los conozco, pero para estos tres, fundamentalmente, dos de ellos fueron fundadores del 30 de noviembre en Cuba, fueron fusilados en Cuba.
uno era jefe de acción militar del 26 de julio en Santiago de Cuba, Fernando Sánchez Carpente, estudiante de la Universidad de Escuela de Ingeniería, compañero mío de estudios del bachillerato, y después participó en la organización del 30 de noviembre. El 30 de noviembre se basa fundamentalmente en el antecedente previo de Fran País al producir el lanzamiento en Santiago de Cuba con vista a respaldar el desembarco de Fidel Castro. Pero había una gran diferencia. El 26 de julio, en la forma que lo había organizado Fidel al salir de la prisión en La Habana, había sido producto de la conjunción de ciertos factores que no eran originales del grupo de Fidel Castro, sino que se habían organizado previamente para derrocar la dictadura de Batista. Y en última instancia se decidió respaldar a Fidel por producto de que Batista había rechazado el mitin de la SAR, en la cual rechazó a Cosme de la Torriente y a José Antonio Echeverría, que representaban esa gestión para restablecer un ritmo constitucional que permitiera encontrar una solución pacífica al problema cubano. Y Batista se burló de nosotros. Y eso nos obligó a tomar la decisión de tomar las armas para resolver el problema. Así coincidimos en el directorio que se formó, el grupo en Santiago de Cuba que se integró el 26 de julio con Fran y Félix Lugero Pena y otros más, que a la larga tuvimos discrepancias con Fidel Castro en la Sierra Maestra a la hora de decidir cómo se iba a producir esa acción militar para derrocar al régimen, ya alzados y todo. Conspiraciones hubieron, muertos hubieron, no es caso de ser historia en ese caso, pero es para ver la diferencia que hay entre lo que dicen que son revolucionarios y lo que dicen que no son revolucionarios. Nosotros hemos sido revolucionarios desde el punto de vista activo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de violencia, porque nos han llevado a la violencia. No permitamos que nos lleven a la violencia hoy, porque los comunistas son sumamente inteligentes y hacen las cosas premeditadamente y con años de antelación. Esperan, tienen todo el récord nuestro y tienen la forma de analizar cuál va a ser nuestra reacción ante los dobles agentes. Llevaría tiempo para demostrarle cómo a través de dobles agentes acabaron con la oposición que había aquí en el exilio en los años 70, 80. Eso es una historia que mucha gente no lo sabe, pero se produjo. Eliminaron físicamente a una cantidad de personas, arruinaron a otras personas, destruyeron el apoyo económico que tenía la oposición, crearon grupos de acción, aparentemente de acción terrorista, se produjeron actos de terror, trataron de asesinar gente aquí, todo eso estaba dirigido por la inteligencia cubana. Al final, destruyeron la oposición. Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, pero ni la prensa lo va a publicar, porque la prensa tiene necesidad de evidencias y pruebas tales, y para tener evidencia hay que vivirlas, y solamente vivimos de nuestra palabra y nuestro honor, y aquí hay muchas personas que no tienen honor ni palabra. Eso es lo que la juventud debe entender. Son individualidades que se coordinan para un propósito. El propósito mayor que en este momento existe es que Cuba está en peligro de desaparecer como nación. Olvídense ya de revolución, olvídense ya de oposición. Cuba está en peligro. Y esa es la razón por la cual, al ver cómo en Cuba hombres que no conocíamos adoptan actitudes que coinciden con algunas que empezamos o algunos de nuestros amigos y compañeros hicieron, que se han ido convirtiendo en un modo de lucha y una estrategia. Y después pudieron llegar aquí. Y cuando yo los veo llegar y los oigo, me doy cuenta de que no se ha muerto la posibilidad de salvar el país. Entonces, conocido
conocido al Coco Fariñas, a Milanés, lo que ellos representan, las organizaciones que están, su estrategia, su lucha, su sacrificio, la disposición de morirse, que es lo primero que siempre hemos tenido presente nosotros, dispuestos a morirnos primero, no a disfrutar de un triunfo que no se sabe qué va a pasar. Es distinto a otras personas y otros grupos que han pasado anteriormente, ya casi ni se ve, que aspiraban a qué va a pasar cuando caiga Fidel Castro, y entonces quién va a gobernar y quién va a dirigir. Eso siempre ha sido la misma basura, tanto antes como hoy, siempre. Pero la juventud cubana ha demostrado, y está demostrando, que no le tiene miedo a la muerte, sino le tiene miedo a la falta de esperanza y la no garantía de qué va a pasar. Y por eso se frena. ¿En quién va a confiar si no hemos demostrado todavía de lo que somos capaces? Entonces, el 30 de noviembre ha tenido la oportunidad de reunirse con el Coco Fariñas, con Milanés, y hemos discutido y visto posibilidades y alternativas que, partiendo del principio fundamental de la no violencia, hay que partir de un punto: no violencia. Si tenemos que hacer otra cosa diferente, no sería culpa nuestra, será culpa de otros. Pero no vamos a cambiar el propósito, que es salvar a Cuba en este momento en que los comunistas no tienen forma de resolver el caso. Sin embargo, hay que saber que la destrucción de una nación por una gente organizada como los comunistas tiene un propósito: destruirla para hacer algo nuevo bajo control de ellos, esclavitud, no libertad, y una aristocracia gobernante que ha sido fabricada durante 60 años. Por eso nosotros respaldamos a Fantu, en la persona de Coco, y a Milanés, porque ha desarrollado un trabajo importante: cómo desmoralizar y destruir la economía de los comunistas. Más que cualquier otra actitud que quieran endilgarle, de que violento, que dice que va a hacer esto, eso no tiene importancia. La importancia es el trabajo que está haciendo. Hay que respaldarlo 100%. Y a partir de ahora, el 30 de noviembre, y lo que represento aquí, está dispuesto a coordinar esfuerzos hasta la caída del régimen y a fabricar una nueva Cuba. Muchas gracias. Muchas veces nos ocurre que damos por sabido lo que otros no tienen por qué saber. Y cuando yo presenté a Richard, yo no sé, es el nombre que yo conozco, Richard. Siempre va a ser Richard para nosotros. Richard fue algo en su vida revolucionaria, fue algo muy importante. Richard fue dirigente estudiantil de la provincia de Oriente en 1959. Lo que fue José Antonio Echevarría en La Habana. Eso fue Richard Heredia en Oriente, en la provincia oriental que reunía, es la provincia que nosotros reconocemos, de las 6 que tiene la Constitución cubana. Perdóname un segundo, nada más que para aclarar, porque es importante esto. Nunca he tocado ese tema, pero yo fui secretario general de la Escuela de Ingeniería, en la FEO de La Habana. Estábamos de acuerdo con José Antonio Echevarría para evitar que los comunistas cogieran el control de la situación. Aparte de eso, después fui coordinador nacional del sector estudiantil del 26 de julio, presidente del CEN estudiantil, que fue el que produjo la huelga para la huelga del 9 de abril, y después miembro de la Dirección Nacional del 26 de julio, y después en Santiago de Cuba en la gobernación. ¿Y cómo es que sucede? Puede hacer la pregunta. ¿Cómo es que tú sabes, yo estoy perdido en la historia? Yo estoy perdido en la historia, lastimosamente, pero yo tengo que entender, porque yo quiero entender, sí, como cubano fino, ¿cómo pudo ese hombre escaparse de ustedes si ustedes pensaban diferente ahí? ¿Cómo él logró hacer eso si había hombres tan valientes? Porque esto no es un problema de individuos, es un problema de aparato, es inteligencia. La inteligencia que se aplicó en Cuba fue una inteligencia internacional durante la Guerra Fría, a favor de la Unión Soviética.
Ya. y utilizaron todos los cuadros que tenían aquí, tanto en la aristocracia como en la clase media, como en el comercio, como en la estudiantil, como en el sector obrero, y en los cuadros secretos que ellos tenían desde el año 1926, los realizaron, con el respaldo de autoridades e influencias dentro del gobierno de Estados Unidos. Esto es un trabajo muy serio, porque nosotros nos hemos enfrentado a un monstruo. Sí. Y ellos no sabían que nos íbamos a enfrentar y que íbamos a darle la batalla que le hemos dado 60 y pico de años. Bueno, vamos. No, está bien. Y eso es lo importante de que nos reconozcamos y nos hablemos y nos preguntemos. Porque yo tengo preguntas hacia ustedes también. Y ese intercambio de conocimiento entre uno y otro es lo que estamos haciendo en el Instituto de la Memoria Histórica, el FANTU, los plantados, y es importantísimo, ¿verdad? Y no es coincidencia, no tiene que ver que los dos sean de Santiago de Cuba, pero yo voy a presentar ahora a mi amigo Juanino Gómez Marruecos, quien va... Sí. Buenas. Ante todo, es un honor para mí volver a dirigirle la palabra en este templo de la patria. En nuestro templo, el templo del presidio político histórico cubano. El templo de los plantados, el templo de los radicales, el templo de los intransigentes. Hablo en nombre de FANTU porque soy el vicecoordinador internacional de FANTU, Foro Antitotalitario Unido, Foro Plantado, Foro Radical, Foro Intransigente. Y antes de empezar realmente lo que quiero decirle, soy testigo de todo lo que dijo mi hermano Richard Heredia, nada más que lo conozco hace 60 años, aunque hace 65 años que estamos trabajando en la misma cuestión. Sí, estamos empezando en esto. Ok. Hoy FANTU viene a contarles dos victorias, dos alegres victorias, y son dos victorias dobles. Una es la victoria diplomática que obtuvo la comisión integrada por Manuel Milanés y por el Coco en el Parlamento Europeo, y luego acompañado de Angelito en Washington. La otra es la victoria generacional. Yo voy a hablarles, ellos, Manuel y el Coco, hablarán de la tournée diplomática. Yo les voy a hablar del problema generacional. Todos conocemos que el 11 de julio marca un hito en la historia de nuestro país. La oposición tomó las calles, pero fue la juventud fundamentalmente la que tomó la calle. Pero esa victoria coincide con nuestro esfuerzo en FANTU, con nuestras acciones en FANTU. FANTU es un accionista minoritario del 11 de julio, porque nuestra gente participó en esa rebelión del 11 de julio, y aquí en el extranjero, sin mencionar dónde nos reuníamos y cómo hacíamos y qué es lo que hacíamos, desde hace años gestionábamos el proceso que se produjo allí. No somos los responsables del proceso, no somos los protagonistas absolutos del problema, del proceso maravilloso del 11 de julio, pero fuimos parte de él.
Una vez aclarado esto, vamos a hablar de lo que ha sido la victoria más sorprendente para mí. Y es la integración generacional de esta lucha dentro y fuera. Estamos viendo en vivo en estos momentos en esa mesa y en el público 4 generaciones que, según la tesis planteada por Ortega y Gasset en el libro Meditaciones del Quijote, las generaciones son cada 15 años. Richard y yo un poco detrás. El Coco, Milanés y esa juventud que ven sentada ahí, esos 6 individuos que ven sentados ahí, más otros que no son tan jóvenes. Ok. La incorporación masiva de la juventud a nuestra organización de FANTU fue y es difícil, porque hay que estar dispuesto a dar la vida por la libertad de Cuba si llegase el momento para ser miembro de FANTU. Todo esto quedó plasmado en la grabación que hizo Manuel de la actualización del Consejo Internacional de FANTU. Varias decenas de jóvenes, hay 6 aquí, testigos. No quedó una silla en aquel salón de reuniones, no quedó una silla vacía. Cuando diga una mentira, que a veces que tengo esa cuestión, ¿no? Cuando digo una mentira, ustedes me la señalan. Pudieron participar además con voz y voto en una pantalla que salían las delegaciones de Europa, las delegaciones de América Latina, las delegaciones de los Estados Unidos, por si acaso hay alguien que piensa que esto que yo estoy hablando tiene algún viso de mentira. Ustedes estaban ahí, ¿no es verdad? El caballero también estaba allí. Sí, ¿usted no estaba allí? No, en la última. En la última no. Ah, en las anteriores, perdón. Ya ve como de vez en cuando suelto un... Estaba vigilando las redes, lo voy a vigilar las redes. En las redes, bueno, yo sabía que estaban en algo. Y cuando yo vi a esta juventud, cuando yo vi a Lisette, cuando yo vi a Ana, no estoy tan viejo, déjame ver porque puede que haya notado eso en otro lado, pues sí, cuando vi a José Alejandro, a Antonio y a Conrado, más conocido por Bonco Quiñongo, pero Conrado es un ser humano como todos los demás, y ok, sinceramente, cuando yo vi este espectáculo maravilloso de la juventud integrada bajo las condiciones difíciles que es pertenecer a FANTU, me recordé cuando nadie hablaba, nadie oía y nadie veía lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo en Cuba. ¿Cuántos años estuvimos solos contra el mundo? Porque eran nuestros enemigos y el silencio, que era un enemigo cómplice. ¿Cuántos años de soledad sin esperanzas? Y aún así, ¿cuántos años de pie frente a la historia? Y voy a terminar, porque yo soy bastante sintético cuando hablo, Angelito. Tú sabes que yo soy bastante exigente. Y voy a terminar con una frase que les pronuncié a ustedes, una frase
que la presencia de esta juventud me arrancó del alma. Y esa frase fue: ya puedo morir tranquilo, porque Cuba será libre. Muchas gracias. Debo recordar, pues yo sé que ustedes lo saben ya, que el próximo 25 de mayo se cumple el 50 aniversario de la muerte en huelga de hambre de Pedro Luis Boitel. Y el Instituto de la Memoria Histórica, Plantado, el Presidio Histórico, varias organizaciones, estamos organizando un acto que por las redes sociales, para no tener que explicarlo ahora, se informará, pero principalmente va a ser en el Teatro Tower ese día a las 6 de la tarde. Comenzará ese acto. Bien, sobre la cosa generacional, aquí el Presidio Histórico es una muestra de cómo siempre nosotros hemos entendido que hay un solo presidio. O sea, esa idea del presidio histórico y el presidio antiguo, no. El presidio histórico se llama porque es el que la sociedad nos dio el nombre, ¿no? La comunidad. Pero ustedes van a ver aquí en los mártires que hay mártires del 59 y hay un mártir que murió en huelga de hambre hace pocos años. O sea, y todos están aquí. No hay distinción de época. Quiero invitar ahora a Manuel Milanés, quien tuve el privilegio de conocer no hace mucho tiempo, y ya somos grandes amigos. Dígame. ¿Ya terminamos con los orientales? No, porque es que si empezamos con lo de Santa Clara, no terminamos más nunca. Si empezamos con lo de Santa Clara, esto es un pelón. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí ahora. Mi hermano Bonco, que no falla, se de sangre. Y a todos ustedes que se han sumado. Yo quería enfocarme en los resultados. Voy a dar solamente un preámbulo, porque Coco va a hablar después, sobre los resultados de esta visita de Coco o de esta gira con Coco Fariña por Europa y por Washington. Primero, en Europa, primero tengo que darle las gracias a Dios porque todo fue en tiempo, fue el tiempo perfecto, el tiempo justo. A Europa llegamos en el medio del conflicto bélico con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y que esa visita haya ayudado a esclarecer o a concientizar a los europarlamentarios con los cuales nos reunimos, que incluso se viera el resultado que el régimen tuvo que abstenerse cuando había dicho públicamente que apoyaba a Rusia. Pues nosotros nos llena de orgullo haber participado en eso y haber ayudado en algo. Quiero decir, para ser justo, que esa gira también se hizo con el Observatorio Cubano por los Derechos Humanos y que con nosotros estaba ahí Alejandro Braga, estaba su esposa Berta Bueno, dama de blanco, y también estaba Cires, que ustedes lo conocen, que él ha estado con nosotros también en el canal, en mi canal, y que ustedes saben que Yalsi Cires es un luchador por los derechos humanos, un activista, y que también pertenece al Observatorio Cubano por los Derechos Humanos, que radica en Madrid. Ellos incluso cubrieron todos los gastos de la parte de Coco Fariña. Es importante que se sepa eso, que fue una gestión también ellos fueron los que hicieron la agenda en el Parlamento. Diciendo esto, también en la visita a Washington también se tuvo resultados, porque nosotros no sabíamos que se estaba cocinando ya, lógicamente después se hizo público, pero se estaba cocinando este encuentro que se tuvo por la emigración, y nosotros días antes estábamos hablando con la subsecretaria de Estado, Mendrala, y también estábamos hablando con el subsecretario de Estado de Seguridad Nacional, quienes sabemos que tuvieron que ver mucho también con esa conversación. Así que estoy seguro que tuvo que ver también, o al menos ellos eran conscientes de lo que pensaba o de la postura de Fanto, de Coco Fariña y de la oposición que en ese momento también estaba ahí
con nosotros, y por supuesto de Plantado, que estaba también don Ángel de Fana con nosotros, y también fue Fernán Valdés, que también estuvo con nosotros cuando fuimos a la visita con el senador Bob Menéndez. Así que me siento también orgulloso por eso, porque sabemos, dentro de la gira a Washington también estuvimos en la OEA, sabemos lo que acaba de pasar, vimos en la oficina del senador Bob Menéndez como ya se estaba planteando la posibilidad de que Cuba o que el régimen no fuera invitado a esta última cumbre de las Américas. Así que realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros por estar en el momento correcto, en el lugar correcto, y nosotros poder dar el mensaje, y esperemos o sabemos que de alguna forma se escuchó, o al menos se tuvo en cuenta, o se supo cómo era que pensaba la oposición, o lo que nosotros fuimos ahí en ese momento, que lo dejamos bien claro, nuestra postura ante posibles eventos, sin saber nosotros que después venían esas reuniones y que ya vieron ustedes cuál ha sido el resultado. Por otro lado, sí, yo quisiera decir que estos, que son eventos más bien protocolares, no deja de tener toda la fuerza simbólica, la fuerza del compromiso de que la nueva generación se va integrando. Ustedes han visto aquí como estos patriotas que llevan toda su vida, o sea, la mayor parte de su vida luchando por la libertad de Cuba, gran parte de su vida presos, como ellos se emocionan cuando se habla de la libertad y como todavía saltan hasta lágrimas. Y es a eso a lo que yo convoco a los que somos más jóvenes, a los que nos estamos integrando, a que lo sintamos así, que es un tema ya de vida o muerte, de que Cuba sea libre. O sea, es un tema ya de que tenemos que entregarlo todo, no solo por lo que ellos hicieron, sino también por nuestros hijos. Los que tengamos hijos tenemos que saber que el compromiso nuestro es que no nos llegue a esa edad, al menos esa es mi presión, yo no llegar a esa edad y que mi hijo me pregunte, pero papi, ¿qué tú hiciste? O mis hijos me pregunten, América y Manolito me pregunten, papi, ¿pero qué tú hiciste? Cuando estaba un régimen, sí, pero ¿qué hiciste tú? A esa pregunta le tengo mucho miedo, y por eso mi compromiso. Y eso no para. El régimen acaba de demostrar su incapacidad, su indolencia. El régimen acaba de demostrar su naturaleza criminal cuando ante un incidente como el Hotel Saratoga que explotó, pues hemos visto la total incapacidad, primero de garantizar una seguridad, después de garantizar una reacción ante esos heridos. Vimos los mismos cubanos fueron los que tuvieron que sacar a los primeros, porque pasaron 45 minutos y no había llegado ningún cuerpo, ninguna institución, ni bomberos, ni ambulancia, ni policía, con lo cual nos reafirma las tres cosas que nosotros estamos seguros. Primero, el pueblo de Cuba es lo que menos le interesa al régimen. Segundo, el dinero le interesa para ellos y para sus negocios. Y tercero, nosotros estamos solos en esta lucha. Claro, descaradamente después salen a pedir dinero y ahí se confunden las emociones, y hay siempre quien piensa que bueno, tenemos que hacer porque ellos están solos. Yo pienso que sí, aquí nunca se ha dejado de hacer, pero también tenemos que saber la naturaleza de con quien estamos peleando. Ellos tenían ese hotel, tienen ese hotel asegurado, o sea que hasta el último dólar lo van a recuperar. Ese hotel muy pronto lo van a ver de nuevo de paquete, porque van a sacar dinero donde ellos saben que lo tienen para eso, porque no quieren tener un hotel de 5 estrellas parado con todo lo que eso le ingresa. Y lo que sí no se sabe es qué va a pasar con todos esos enfermos cuando Cuba hasta vende sangre internacionalmente. Hay datos, más de 800 millones de dólares en los últimos 20 años ha recaudado Cuba en venta de plasma, tanto animal como humana. O sea, que tengan el descaro de salir a confundir al exilio, a manipular a los que no acaban de entender que estamos peleando contra criminales, para que entonces de aquí sacan donantes, de aquí sacan medicina, de aquí sacan dinero, cuando ellos tienen dinero, tienen clínicas privadas y venden la sangre del cubano que lo dona. Así que en esa total y absoluta incapacidad del régimen de responder por las garantías más mínimas que debe dar un Estado a sus pobladores, pues nosotros tenemos el compromiso que desde aquí o donde estemos, seguir en esta pelea, mantener esa bandera que ellos tan alto la han tenido, y por supuesto integrarnos a lo que están haciendo. Está muy bien que nosotros un día digamos patria y vida, está muy bien que participemos en una marcha, pero yo pienso que es el momento de anotarse, y es el momento de participar más activamente, no solo con tu dinero, con los que donan, sino también con tu fuerza, con tu tiempo, con tu trabajo, con tus relaciones, con todos los recursos que Dios te dio, esos talentos que Dios nos dio,
y que él está mirando en qué es lo que lo estamos empleando. Por otro lado, también estoy muy contento porque Fantu ha tomado una categoría incluso más internacional, porque ahora tenemos representación también en Europa, aunque siempre se tuvo en América Latina y en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la diplomacia para el régimen es el poder blando. El régimen, para que ustedes sepan, el régimen dictatorial, totalitario de Cuba es de los países que, siendo uno de los países más pequeños, más embajadas tiene en el mundo y más gasto público tiene en diplomacia. Y es algo que ellos siembran. Y la gente puede pensar, no tiene mucho, no, sí tiene mucho que ver, tiene que ver con los contratos para los esclavos, los profesionales, tiene que ver, por ejemplo, con la visita que está haciendo ahora o que hizo ayer el presidente de México, que todo eso se va a traducir en más dinero y más oxígeno, porque son una crápula que entran y parásitos se pegan a los otros países hasta que los chupan y hasta que los exprimen y hasta que los quiebran. Pues eso pasará con México y nosotros tenemos que estar atentos. Y si hay que tener una fuerza política, dentro de la política hay que tener una fuerza diplomática. Y en eso yo quiero que, al menos este es mi llamado, a que así como lo han hecho ellos, que desde que se levantan hasta que se acuestan es pensando cómo liberar Cuba, no solo en su familia, en sus escritos, en sus organizaciones, en la historia, que está aquí con nosotros don Pedro Corso, que lo que tenemos que hacer, David, es acercarnos al instituto. Ahí está toda la respuesta. Nosotros vamos a empezar a organizar, que ya empezamos con don Ángel de Fana y que lo vamos a hacer también con don Manino y con don Richard. Vamos a empezar a hacer los space por Twitter, que tanto la gente en Cuba lo agradece, porque ellos lo van a decir de primera mano y lo van a decir como protagonistas que fueron de la historia. ¿Quién desmiente eso cuando ellos lo vivieron? Y así lo tenemos que hacer con todo, así lo tenemos que hacer con Posada Carriles, así lo tenemos que hacer con todo el que ha hecho algo de una forma o de otra, y tenemos que desmentir tanta vulgaridad y tanta manipulación de la historia que ha hecho ese régimen. Así que ese es mi compromiso. Yo lo que estoy haciendo aquí es respondiendo un llamado. Coco decidió pedirme que me involucrara más activamente, yo lo acepté. Y bueno, y ahora prefiero entonces darle la palabra para que haga las conclusiones y haga un resumen de principalmente el resultado que ha tenido esta visita a él. Y hago un llamado mañana, Coco Fariña va a salir para Cuba, nosotros estamos a la expectativa, hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación de que se le niegue su reingreso al país, pero como yo sé que el régimen está muy atento a lo que nosotros publicamos, si se lo impiden, vamos a hacer todo lo posible porque tengan que retractarse. Coco Fariña, donde quiere estar y donde más útil es para la causa es dentro de Cuba, y así lo vamos a imponer nosotros. Ellos no tienen derecho a decidir quién entra y quién no entra a Cuba. Muchas gracias. ¿Ya te ha presentado? ¿Ya te presentó? No, es correcto, es correcto. Guillermo Fariñas, líder de Fantu, adelante, hermano nuestro y siempre bien recibido aquí en la Casa del Preso. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias a todos estos mártires, que con algunos peleamos. Gracias a la Casa del Preso por abrirnos las puertas, como siempre nos ha abierto. Gracias a las organizaciones que se pueden mencionar aquí, ya lo mencionó Milanés, y gracias a las organizaciones que están aquí y no se pueden mencionar. Porque nosotros somos ecuménicos. Nosotros aceptamos cualquier tipo de lucha, aunque la de nosotros sea la no violenta, pero si hay otras organizaciones que entiendan que la rebelión es su forma de actuar, cuando estén presos, siempre van a recibir el apoyo del Fantu, y eso lo hemos demostrado y lo estamos demostrando durante más de 20 años. En primer lugar, yo creo que
la gira europea, el logro que trajo fue el enfrentamiento que se logró entre Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores, y Bruno Rodríguez Parrilla. Hubo un enfrentamiento público entre ellos porque Berta Soler, la líder de la Dama de Blanco, y yo, un mes antes habíamos dicho que íbamos a renunciar al premio Sájarov si seguía la invisibilización de lo que estaba pasando en Cuba. Y esto trajo una deferencia que nunca habíamos visto en el Parlamento Europeo con respecto a nosotros, además de que ellos se sienten bajo ataque. Me recuerdo ahora que Manuel se reía cada vez que estábamos reunidos con los eurodiputados o con miembros de la Comisión Europea y le decíamos, nosotros estamos aquí porque la primera bomba viene para aquí, porque aquí está la sede de la OTAN, la primera bomba atómica viene para aquí. Y ellos empezaban a gancanear, porque ellos parece que no se habían dado cuenta de eso. Creemos que el hecho de que José Borrell haya tenido que pronunciarse en contra de la Junta Militar que desgobierna a nuestra patria fue el principal logro que se logró en la gira europea. Y tengo que decir que independientemente que los gastos hacia Bruselas corrieron por parte hacia mi persona, Manuel se pagó todos sus gastos, corrieron de nuestros hermanos Alejandro González Raga, Berta Bueno y Alci Cire, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la gira que hicimos en las 3 ciudades de España corrieron para Manuel Menané. Y eso es hacer patria. Quiero decir, porque eso se te olvidó decirlo. Con respecto a la gira que se hizo por Washington, yo quiero agradecerle aquí públicamente a Ángel de Fana Serrano, que cuando yo le planteé que viniese con nosotros, por ser de una organización que aglutina a todas las otras, Ángel de Fana Serrano en menos de 4 segundos me dijo que sí. Y no conocía a Milané en la profundidad que ya lo conocí, ni sabía detalles de Milané en la profundidad que ya lo conocí. Le queremos dar las gracias a Ángel de Fana y le queremos dar las gracias a todo el presidio histórico y a todos los combatientes por los caminos del mundo que nos han apoyado en esta batalla. Hay hermanos como Francisco Paco Talavera, que formó parte de los dos. No vamos a decir de los que están aquí sentados quién ha formado parte de esas dos. Eso se dirá cuando ganemos. Hay cosas que no se pueden decir. Como decía Martí, hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Yo creo que el principal logro, dentro de otros, en la gira en Washington, como le dije, acompañado por Ángel de Fana, fue que Mario Díaz Valar, que es republicano, y Carlos Jiménez, que es republicano, nos pidieron que le planteásemos al senador Bob Menéndez la exclusión de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas a celebrarse. Cuando se lo planteamos al senador Bob Menéndez, que es demócrata, la respuesta que nos dio fue
estoy de acuerdo, lo voy a hacer. El presidente para temas de América me llama hasta 2 veces al día aquí. En cuanto me plantee eso, lo voy a hacer. No lo hagan público, háganlo público cuando suceda. Ya hay un pronunciamiento público del gobierno de los Estados Unidos de que han sido excluidas esas dictaduras de la Cumbre de las Américas, y eso es importante que se sepa. Quiero aclarar que todos los gastos, tanto de Ángel de Fana como mío, como todos los gastos en New Jersey, corrieron por Manuel Milanés. Y eso es hacer patria. La otra cuestión que a Manino se le olvidó decir en su emoción, yo sé que tú estás emocionado desde la reunión, yo sé que tú estás emocionado, me lo has dicho, has llorado conmigo, es que el nuevo coordinador internacional del FANTO, en sustitución del fallecido guerrillero anticomunista en las montañas del Escambray, preso político por 18 años, más 2 años que estuvo en Pueblos Cautivos, que hacen 20, más sus misiones que cumplió en la guerra de Centroamérica, tanto en Nicaragua como en El Salvador, Francisco Diego Paco Talavera, se eligió a Manuel Milanés por decisión, recomendación de Ramiro Gómez Barruego, que era el sustituto natural, y dijo que había que darle paso a la juventud. Eso se te olvidó decir. Yo quiero que Manuel Milanés entienda que está sustituyendo a un monstruo y tienes que meterte en ese personaje. Y esperamos que cumpla con lo que hizo ese personaje. Claro, a tu forma, con tu edad, tu generación, eso. Pero dice Marino que él no se equivocó en lo que él determinó. Yo creo que tampoco. Los que están aquí respaldando desde la vieja generación creen que tampoco, y los de la nueva generación tampoco. No se equivocó, está claro. Así que confiamos en ti. Creo que por lo que es posible que me pasen la cuenta, y bienvenido sea, es que hemos logrado la integración de 4 generaciones, que una generación estaba en las redes sociales, otra generación estaba haciendo reuniones y otra generación estaba tirada para la calle, que es la generación de 30-40, la generación de 50-60 y la generación de 70-80. Ahora están trabajando coordinadamente, todos se conocen, ya tú tienes planes de los speech. Yo te pido que independientemente de los speech, también se hagan conversatorios, se hagan almuerzos, se hagan intercambios, para que esta nueva generación conozca a esos guerreros, que, como siempre te he dicho, yo no me rindo porque ellos no se rindieron cuando nadie escuchaba. Yo no tengo derecho a rendirme si ellos no se rindieron antes.
Quisiera dirigirme en estos momentos a la nueva generación que por problemas de trabajo solamente pudo venir, vinieron 6. El FANTU es una organización radical, su mártir está ahí con un pullover amarillo. No hay claudicación ni pacto indecoroso con la Junta Militar. Eso fue lo que me enseñaron ellos. Yo llevo 31 años trabajando con ellos, a veces nada más que los conocía por el seudónimo de Guerra. Cuando llegué aquí, en el 2013, fue que me enteré cómo se llamaban, salvo gente que sí conocía de nombre, que son de Santa Clara, como Pedro Coiso, como Luis González, pero eso es lo que esperamos ustedes allá adentro. No hay pacto con el comunismo indecoroso. Ellos están sin gran, están machacados. Yo estoy sin gran, estoy machacado, pero no hay pacto. Es lo que le pedimos a usted a la nueva generación. Que Dios lo bendiga y vamos a trabajar juntos. Viva Guali. Si quieren alguna pregunta, pues... No, que está muy bueno eso de esto que dijo Milanés de los spaces, es muy importante porque hay muchas lagunas en la historia. Por ejemplo, yo soy una laguna costera, yo soy un océano, porque conozco mucho de la historia de todos ustedes lo que han vivido. Me siento muy orgulloso de estar aquí, muchísimo orgullo siento de conocerlos a todos ustedes, lo que han hecho. El Señor dijo que iba a morir, qué lástima, porque Él no va a morir nunca, Él siempre va a estar en las nuevas generaciones y nosotros vamos a encargar de que eso suceda. Vamos a siempre poner el ímpetu en lo que podamos hacer y es muy bueno que se escuche las nuevas voces de los jóvenes, porque son ideas frescas y entre todos yo creo que sí se va a lograr una libertad de Cuba. Yo creo que está muy pronto. ¿Crees? Yo creo, sí. Yo estoy seguro. Yo también seguro. No creo, yo estoy seguro. Pedro Corso quería decir algo. Bueno, quiero agradecerle a FANTU, particularmente a Fariña y a Milanés, el esfuerzo que han realizado para que se incorporen al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo los jóvenes. Porque la vejez es una realidad y la juventud es otra. Que no siempre son compatibles, también es real. Pero hay que buscar que por Cuba, por la causa de la libertad de Cuba, sumemos esfuerzos y voluntades, nos prestemos apoyo unos a los otros para tratar de encontrar el mejor camino hacia la libertad. ¿Tú quieres conocer historia? Nosotros te podemos facilitar los conocimientos de la historia que tú quieras. ¿De acuerdo? Seguro. Irrestrictos, sin condiciones de ninguna especie, las conversaciones que necesites, las explicaciones. Esa es nuestra obligación cuando constituimos esta institución. Y le agradecemos mucho, reitero, a Guillermo Fariñas, mi coterráneo, la gestión que ha hecho por fortalecer nuestra institución. Gracias. Voy a la entrada. Sí, déjame un segundito para que no se me olvide, porque después se me olvida. O sea que ahí en la mesa hay unos libritos que he regalado. Eso, y es parte de la historia. O sea, esa es un poco de una historia de un periodista norteamericano que hizo famoso a Fidel Castro. El que lo hizo famoso. Que lo hizo famoso. Entonces eso, bueno, ¿y por qué Fidel Castro? Ahí está la historia, en ese librito que he regalado. Ustedes lo pueden, cuando se vayan a poner, se pueden llevar más de uno si quieren. No, voy a leerlo. Deja que primero, deja que Bonco decir algo. No, me hace falta antes. Sí, sí. Me hace falta antes que se me quedó una cosa. Venga.
disculpen ustedes saben que ya la huelga se me quedó con respecto a la nueva generación. Nosotros tenemos convenios de trabajo con 3 organizaciones. Y podríamos decir que hasta con 4. Y yo le hago un llamado a la juventud a que cualquiera de estas 4 organizaciones, que los llamen ustedes para cooperar y trabajar como más jóvenes, por favor, eso lo acordamos en la reunión, se incorporen. Estas organizaciones son el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Ustedes van a ser estudiados por ellos. Quien tenga perfil para ese instituto, por favor, le pedimos que se incorpore. El otro es Plantado hasta la Libertad y la Democracia. Cuando Plantado hasta la Libertad y la Democracia le plantea a ustedes cualquier tarea como FANTU, por favor, como acordamos en la reunión, es disciplinariamente ustedes deben hacer y incorporarse a ellos en lo que le pidan. Yo sé que ya se está haciendo. El otro, Partido Revolucionario 30 de noviembre. Partido Revolucionario 30 de noviembre, nosotros tenemos un acuerdo de trabajo con ellos desde el difunto Ismael Hernández. Llevan muchos años trabajando. Si en algún momento ellos se acercan a ustedes, por favor, eso. Y me tomo la atribución, por las relaciones que tenemos de trabajo hace años, de que si en algún momento la Casa del Preso, tanto de aquí, que ahora está Luis González a frente, o la Casa del Preso de Tampa, o la Casa del Preso de New Jersey, se acerca a ustedes como juventud, por favor, trabajen con ellos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Ojo, nosotros aquí funcionamos como movimiento, no como partido. Bueno, me queda adentro, funciona como partido. El 30 de noviembre. 30 de noviembre. 30 de noviembre. Sí, pero que no vaya a ser... Es el mismo camarón, Luis. Sí, es el mismo camarón, pero no vaya a ser cosa que te diga 30 de noviembre de movimiento. No, porque es que dentro de Cuba es el partido 30 de noviembre. Y el originario, que empezó en Cuba y sigue en el exilio, es el movimiento 30 de noviembre. Bueno, si no hay nada más, Yo lo que quería era Bonco. decir de todo corazón, o sea, gracias. Y hace mucho tiempo, desde que yo llegué, me di cuenta que había como un limbo entre una generación de cubanos a la que yo pertenezco, que estuvimos condenados estamos condenados todavía, si no, ya me salí porque ya tengo la información, pero la necesidad que tienen de mucha gente que vienen con la apatía, porque a nosotros, a mi generación y muchas más, le han metido mentiras hasta en los libros de texto. Hemos estudiado en la escuela muchas mentiras que al final nosotros veíamos en las aventuras, en los muñequitos, en los cánticos, en la escuela, en la televisión, en todo, otras historias que acababan con el triunfo de la revolución, que bajaban los alzados. O sea, nos han mentido y nos han engañado hasta en la educación en la escuela, en los libros de texto. Entonces es la necesidad que tenemos nosotros de hacer una información, de informarle a la gente. Tenemos que tratar de hacer un trabajo nosotros para que la gente conozca. Por eso agradezco mucho que esté aquí ahora y que nos apoye siempre la televisión de Nápoles, coño, de verdad, gracias. Y que estén aquí, porque de esta manera nosotros vamos a dando un poquito de información con un poquito de verdad, con un poquito de cosas que necesitamos. La historia real, porque el que no conozca su historia está condenado a repetirla. Hay mucha gente que llegan aquí con apatía, y cuando tú llegas aquí ya no estudias la historia de Cuba, porque aquí no se te da. Entonces tú vienes con eso adentro y aquí no hay una educación. Nosotros sabemos más, yo se lo decía a Lilo, sabemos más de la historia del Señor de los Cielos,
de otros lugares, de otros países. Sabemos más del Chapo y sabemos más de esto porque ha habido literatura, ha habido ficción, ha habido todo, pero ha habido una manera de explicarlo o una manera de enseñárselo a la gente, de mostrarlo. Nosotros no. Agradecemos por eso a Lilo con la película Plantado, que después de Plantado mucha gente abrió los ojos y se distribuyó por donde quiera, y me alegro mucho que se haya hecho para distribuirse y no tanto como para la comercialización. Eso es una cosa buena que se ha hecho. Me gusta mucho que se está haciendo lo de Plantado, por eso hace falta tener, y lo que están haciendo en América TV, de poner de esto, hace falta usar también la cultura, hace falta apoyar a la cultura, porque la manera de cultura va a ser la información. Hay muchos artistas, estuve hablando todos estos días, estuve hablando con muchos artistas y dicen, pero ¿dónde es que se hace? ¿A dónde es que lo podemos hacer? Y yo digo, bueno, ya estoy encargado de eso, para mí es un honor, porque es algo muy importante, aunque ustedes no, porque hay muchos artistas que no saben, están solos, vapuleados. Se encuentran aquí vapuleados muchos artistas que dieron un paso el día 11, el día 11 que no lo habían hecho antes porque tienen familia, tienen esto. Los artistas esos dieron ese paso adelante y ahora están solos y abandonados porque no pueden entrar a Cuba, y todavía aquí los que cantan, los que hablan y los que dicen las cosas no están apoyados, están solos, y te hablo de muchos que tienen bastante fuerza entre la juventud. Y ahora mismo están como diciendo, me han hecho lo mismo, yo eché para adelante y ahora me siguen vapuleando. Entonces, para eso necesitamos fuerza, para eso necesitamos, y yo quisiera traerlo, tenerlo por aquí, que le convence, que ustedes lo conozcan, que ustedes le den un apoyo que necesitan. Estoy hablando de mucha gente que hablan y me dicen, es bueno lo que tú estás haciendo y lo que nos está proponiendo. Entonces, eso es importante que se haga y que nos apoyen en eso, que me apoyen, y que cuando yo levante los llame, oye, necesito, cuando tengamos alguno, que sea un show, que sea, no sé, grabarles o que sea, pues si no pueden ir porque es tarde por la noche, pero ayer había tanta gente, yo me paré en un concierto que hizo Leniel y gritamos para Vida y hablamos de una pila de cosas y dijimos 2 o 3, pero hace falta dar visibilidad y que no haya ese divorcio entre los viejos y no eso, sino que nos vean juntos. Es importante que nos vean juntos, que nos vean juntos ahora. No y que vean la trascendencia. Que vean la trascendencia. Seguro que sí. Ese va a ser el dolor más grande que va a tener ese pueblo. Seguro que sí, eso es muy importante, muy importante. Y Nápoles, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? No, yo le voy a hacer una entrevista. Está bien. No, pues vamos a ir concluyendo para también, pero bueno, la importancia, y eso hace el Instituto de Memoria Histórica, y lo hacemos todos individualmente, o sea, pasar nuestra experiencia, pasar la historia. A veces nuestras experiencias es sencillamente la historia. Lo que yo padecí es historia, porque no es mi historia solamente, es la historia del pueblo cubano que fue a prisión. Y ustedes tienen la historia, por eso te digo que es un intercambio, porque ustedes tienen la historia esa que acaba de decir Bonco, esa historia es importante también exponerla. Pero tienes que ser consciente que hay una juventud en el libro. Claro, es que lo sabemos, eso es lo que sabemos, pero yo creo que de verdad, Milanés, que la experiencia del otro día del Space, fue fantástica. El primer seguidor de Twitter de Don Ángel. Sí. Y se quedaron con hambre. Es muy importante. Pero se puede hacer Pero bueno. Hacerlo bien pequeño para que ellos vuelvan a quedarse con hambre. Sí, venga. Don Ángel, yo quería decirle una cosa porque me he dado cuenta. Yo tengo varias amistades jóvenes de mi edad en Cuba que vieron la película Plantado y eso los emocionó mucho porque no tenían idea de tanta mentira del régimen, tanto adoctrinamiento, ¿no? Y sería bueno que hicieran, o sea, de una sugerencia, que hablaran con Lili, hicieran una sobre los del Escambray, porque el régimen, con la película del hombre de Maicini, claro, en los 60, manipuló la historia, diciendo que eran bandidos, que mataban gente de los campesinos en la montaña, y es bueno quitarle esa doctrina. Y a través del arte, porque no muchos jóvenes tienen hábito de lectura. Completamente. Pero a través del audiovisual ellos entienden mejor y es más emocionante para ellos. Lilo está muy consciente de eso y está bien inspirado. Y el problema del cine es el problema de recursos, ustedes lo saben. Yo le propongo a Milanés, si
si ellos organizan una vez por semana, yo estoy dispuesto, y sé que los directores del instituto van a estar dispuestos también, a participar en conferencias históricas donde les expongamos a ellos realidades desde el año 1959 hasta ahora, pasando por el Escambray, porque el primer error es cuando nada más que hablamos del Escambray. Sí. Alzado hubo en Cuba, En toda la provincia, hasta en La Habana. hasta en la provincia de La Habana, Hasta en La Habana. hasta en Matanzas que hay llanos, y en Camagüey que hay llanos había alzado. Alzado Y en los nosotros llanos. estamos dispuestos, así que yo estoy a su orden, menos el viernes que grabo un programa de televisión. Tú me dices qué día, fijamos una hora y lo hacemos. Lo hacemos, lo transmitimos, enseñamos. Los héroes que nos jugaron libres son los mambises. Nosotros nos dieron un salto en la historia y mucha gente no quiere creer en los héroes, que nos dijeron que para nosotros ya nada más que son nombres hospitales. ¿Entiendes? De los otros, de ellos. Nosotros no creemos en eso, la generación de nosotros, de muchos bienes, no creemos en eso. Mira, pero o sea, los últimos héroes que tenemos nosotros, los cubanos libres, los que ya no creemos en la revolución cubana, los últimos que teníamos eran los mambises, y tienen que conocerlo ustedes, que son los héroes de nosotros. Bueno, oye, vamos a concluir porque vamos a dar una oportunidad a periodistas. Terminamos ya. No, es tu tiempo también. Es tu tiempo también.